Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. También, pues bueno, un saludo a los que están conectados online. Primero nos vamos a presentar. Somos el equipo de innovación de Telefónica España. Por un lado, pues mi compañera Alma Artuño, Hola. mi compañera Irene Cañizares y yo misma, Vanessa Montoya. Y en esta sesión vamos a hablar fundamentalmente de Smart Agro, de agricultura inteligente. Hemos estructurado la sesión en tres partes. En una primera parte hablaremos de las soluciones que desde Telefónica aportamos al sector agropecuario. En el segundo bloque, mis compañeras contarán a fondo el piloto de innovación que hemos liderado desde el equipo, el piloto Smart Agro 5G, que hemos realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y para nuestro cliente Bodegas y Viñedos de Casa del Valle, ¿vale?, que pertenecen al grupo Olarra. Y en la tercera parte conectaremos en directo con parte del equipo de UPM que ha colaborado en este proyecto, que nos van a contar pues, más aspectos del piloto y además veremos en acción al robot que hemos diseñado para el proyecto. Así que bueno, os animo a todos a que os quedéis hasta el final. Entonces, pasamos a la primera parte. Como decía, desde Telefónica somos muy conscientes de los retos a los que se enfrenta el sector agropecuario. Y creemos que la tecnología, la transformación digital de sus explotaciones puede ayudar a que puedan enfrentarse a ellos de forma óptima. Por un lado, tenemos el cambio climático. Cada vez tenemos eventos climatológicos adversos. En las estaciones de los eventos de sequía son más frecuentes, de más duración, y la tecnología puede ayudar ahí. Sostenibilidad. Es necesario que las explotaciones agropecuarias sean eficientes en el uso de los fitosanitarios y, por supuesto, que no afecten a los ecosistemas. Hay también un reto en cuanto a los costes y la productividad asociado a lo que son los precios de los insumos, que son aquellos recursos que se utilizan para producir. En los últimos años han subido de precio y para seguir siendo competitivos es necesario buscar soluciones que aumenten la productividad y eficienten también el uso de estos insumos. Tenemos un problema de relevo generacional, la población va envejeciendo y en el campo pues falta talento joven. Aquí la tecnología seguramente pueda provocar que el sector joven pueda pues, animarse a dedicarse a las tareas en el mundo agropecuario. Y esto también va asociado a la España vaciada, falta mano de obra. Y aquí, pues bueno, la tecnología también puede suplir esa carencia de mano de obra. Desde Telefónica Tech ofrecemos soluciones de agricultura inteligente basadas en tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial para, como digo, ayudar a enfrentarse a esos retos, transformar digitalmente sus explotaciones y actualmente ya contamos con más de 40 explotaciones digitalizadas. Asimismo, desde Telefónica, desde la filial Telefónica Tech, participamos del ecosistema innovador. Hay una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del MAPA, llamado La Vega Innova. Ahí participamos activamente con AgroLabs, que son espacios para testear nuevas tecnologías, ¿vale?, a disposición de los clientes, para que puedan probar estas tecnologías y adquirirlas, integrarlas en sus métodos de producción. Y también pues, impulsamos proyectos piloto pues, bueno, con empresas emprendedoras. Entonces, ejemplos de pilotos que se han liderado desde ese contexto innovador, pues, por ejemplo, fertilización inteligente, propuestas para optimizar lo que es el uso de fertilizantes basadas en datos pues, de lo que puede ser la calidad del suelo, de imágenes satelitales, sensórica. También pues, riego inteligente basado en inteligencia artificial. Otros proyectos, por ejemplo, para lo que es configurar cercados virtuales, se les coloca a los animales un collar que dispone de un GPS, un acelerómetro, entonces pues, puedes definir una zona y mandar notificaciones cuando los animales pues, han salido de esa zona delimitada y también pues, puedes monitorizar el bienestar animal. Y por último, también proyectos de colmenas inteligentes, muy interesante, ¿no? Aquí pues con varios sensores que miden la temperatura interna de la colmena, con una báscula, un GPS, incluso una estación meteorológica que permite pues bueno, tener información sobre cómo de fuerte está soplando el viento. Se puede monitorizar tanto el estado interno de la colmena como el vuelo de las abejas. Son ejemplos de innovación en el ecosistema agro.
Y bueno, voy a dar paso a mis compañeras para ahora contaros a fondo el proyecto de innovación que hemos liderado desde Telefónica España, SmartAgro 5G. Irene. Muy bien. Bueno, pues como habéis visto, en el sector de la agricultura inteligente existen muchos retos en los que Telefónica tiene mucho que aportar. Y además podemos ofrecer nuestras capacidades y nuestros servicios para resolver estos retos. Y en este proyecto hemos querido poner la innovación en primera línea para testear soluciones tecnológicas y afrontar estos retos que tenemos aquí. Por ejemplo, modelizar el ciclo de vida de un viñedo para poder optimizar la producción en futuras campañas. Modelizar un viñedo o el campo es algo complejo porque es un sistema vivo y los parámetros en los que nos movemos dependen a lo mejor de tratamientos de hace 2 o 3 años o de parámetros meteorológicos. Y con ese reto nos hemos propuesto disponibilizar un modelo de inteligencia artificial para predecir el desarrollo vegetativo y la cantidad total de la cosecha que se produce. Otro reto importante en el campo es la disponibilidad de la tecnología y la conectividad necesaria en las ubicaciones remotas. Y para eso lo que hemos puesto en valor en este caso de uso es la digitalización de la cosecha mediante la robótica, mediante recogida de datos con sensorización IoT, la conectividad 5G y el Edge Computing. Además, también es importante testear casos de uso de agricultura inteligente, de agricultura de precisión, además, porque nos va a poder permitir aplicar nuevos tratamientos personalizados dentro de la misma finca. Y con ello lo que nos hemos propuesto de objetivo en este piloto es poder ofrecer con esa información al cliente herramientas útiles para la toma de decisiones estratégicas basadas en datos recogidos y en analítica de inteligencia artificial. Y también el caso de uso de monitorización robótica de un viñedo con autonomía y precisión para capturar esos datos también nos permite testear como Telefónica nuevas capacidades para ser el partner integral en el sector de agricultura inteligente. ¿Y qué hemos hecho en el proyecto? Pues hemos colaborado con el cliente Bodegas y Viñedos Casa del Valle, en la bodega que tienen en Yepes, en Toledo. Hemos ido allí a trabajar con ellos y hemos colaborado con la Universidad Politécnica de Madrid, con varios centros de la Universidad Politécnica, la Escuela de Ingeniería de Agrónomos, de Ingeniería Industrial, la Fundación Premio Arce y el Centro de Robótica SCAR. Hemos trabajado durante la campaña del año pasado, en el 2024, y hemos capturado datos que nos hace que para ser datos de una sola campaña hemos tenido unos modelos de inteligencia artificial con una estimación muy precisa, que os vamos a contar más adelante. ¿Y en qué consiste el proyecto? Bueno, pues la provisión de tecnología que hemos puesto en este proyecto pues tendría estas 4 partes. Por una parte tenemos la estrella del robot, que cuenta con una plataforma robótica de Robotnik, que está preparada para la orografía del terreno dentro de una vid, que tiene piedras, es complejo. Esta plataforma está equipada con un brazo robótico que está diseñado, no solo el brazo robótico, sino el equipamiento para el caso de uso y con el peso necesario. Este brazo robótico es de Unitree y sobre él hemos equipado una cámara multiespectral que recoge imágenes en 6 canales de diferentes frecuencias. Hemos equipado también un LIDAR para la captura de volumetría, una nube de puntos de la vid. También le hemos dado conectividad 5G con un router 5G móvil, y además va equipado con un router GPS que recibe correcciones RTK. Esto es para mejorar la localización precisa a centímetros, ¿vale? Y además de la parte móvil del robot que va circulando por las vides, tenemos fijos, sensores IoT, tenemos sondas en el suelo que detectan la humedad a varios puntos de profundidad, a 20 y 40 centímetros. Tenemos 10 sondas de sensores para determinar esa humedad y una estación meteorológica que recoge esos datos climáticos, que también nos va a complementar la información que necesitamos para desarrollar esas predicciones. Además, también, como Telefónica, aportamos también esta parte de conectividad 5G, que en zonas rurales es muy importante. Hay desplegada conectividad 5G en banda de 700 MHz,
que es la banda baja del 5G, que nos permite un alcance mucho mayor y una propagación muy buena, incluso dentro de interiores, pero en este caso estamos en una ubicación casi a 2 kilómetros y tenemos muy buenas prestaciones para recoger todo el flujo de datos y subirlo hasta el Edge Computing, que en el Edge Computing es donde tenemos instalado el servidor que recoge todos esos datos y los almacena. El Edge Computing es el nodo cercano de cloud que proveemos desde Telefónica y está muy cerquita donde se generan estos datos. Y es ahí donde vamos a almacenar los datos recogidos y los modelos de inteligencia artificial, que vamos a tener un modelo de predicción de desarrollo vegetativo y de cantidad de la cosecha que se ha recogido. Y además también vamos a alojar ahí el aplicativo donde el agricultor va a poder visualizar la información necesaria que necesita para tomar esa toma de decisiones estratégicas. Y muy sencillito, para que os hagáis una idea, vamos a tener una parte donde estamos en el campo, que va a estar el robot haciendo el recorrido, una inspección bit a bit, va a ir parándose y recogiéndose esas imágenes de la cámara multiespectral, del LIDAR, y va a pasar de una vez a otra. Es verdad que en todo el viñedo se ha trabajado con varios tipos de tratamientos del viñedo, con 5 tratamientos de poda distintos para tener una variabilidad de los datos interesante. Y además dentro del campo también vamos a tener no solo la parte del robot, sino de los sensores. Y todo eso es lo que se lleva a través de la red 5G hasta el Edge Computing, como os decía. Y es ahí donde se van a procesar los datos y también su almacenaje. Y esto es lo que hemos obtenido. Muchas gracias, Irene. Mi nombre es Alma Ortuño y os voy a comentar los detalles del dashboard en el que el cliente Bodegas y Viñedos Casa del Valle podrá acceder a la información más precisa y relevante del viñedo y podrá tomar las mejores decisiones agronómicas. Os voy a enseñar el vídeo para que veáis la funcionalidad que tenemos. El cliente va a poder acceder en tiempo real a la información de los sensores, tanto de temperatura superficial como de humedad, como de conductividad, uno a uno en cada uno de los sensores. En segundo lugar, también puede visualizar las imágenes procedentes de la cámara multiespectral, que es una cámara que nos da los 6 canales espectrales que puede recoger en cada captura la cámara, teniendo en cuenta que vamos a tener 12 capturas por planta, 6 de la parte delantera de la planta y 6 de la parte trasera, a lo largo de 50 vides que componen el viñedo, lo que nos da un total de 3.600 imágenes en cada inspección que realiza el robot por la finca. Finalmente, también vamos a tener la evolución temporal de los valores de los sensores de tierra, tanto de humedad como de temperatura superficial como de conductividad. Y el cliente va a poder ver si esos valores se encuentran dentro de los rangos de normalidad o hay valores anómalos. Los datos están agregados por zona concreta del viñedo o tratamiento recibido, porque a veces se trata de manera diferente en las distintas zonas del viñedo. Y finalmente también puede distinguir entre las sondas que están puestas superficialmente a nivel más superficial de tierra o zonas más profundas, en las sondas que tenemos a más profundidad. Para completar la visión del dashboard, el cliente también va a poder ver el resultado de los modelos analíticos que se han desarrollado, tanto el modelo de potencial hídrico como el modelo de predicción de la cosecha, que ahora os contaré en detalle a continuación. Pues bien, la IA, como ya comentaban mis compañeras, ha llegado para revolucionar la agricultura, para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y también para hacerla más sostenible. Por ello hemos implementado una serie de algoritmos IA, partiendo de unos algoritmos básicos y yendo a unos algoritmos más sofisticados. Los algoritmos básicos que se han desarrollado sirven sobre todo para entender cómo se desarrolla la vegetación a lo largo del ciclo de vida y también para reconocer la uva cuando empieza a crecer. En principio, y en primer lugar, se ha desarrollado un algoritmo de estimación del volumen de vegetación. Y eso se ha hecho usando la nube de puntos LIDAR, de puntos 3D que captura el LIDAR, y también las imágenes multiespectrales. Se han aplicado aquí algoritmos tanto de regresión como de clusterización. En segundo lugar, se ha implementado un algoritmo de estado vegetativo, de medición del estado vegetativo, que nos viene a decir cómo de sanas están las hojas en la planta. Y eso se consigue mediante el cálculo de unos índices que se llaman índices de vegetación normalizados, que se calculan también a partir de las imágenes de la cámara multiespectral y de 2 zonas del espectro que la planta refleja de diferente manera, el infrarrojo y el rojo.
También se han calculado incluso firmas espectrales de cada una de las cepas del cliente. Es decir, se han analizado todos los canales de la cámara multiespectral y se tiene una firma digital, por decirlo así, de cada cepa. Y finalmente se ha realizado también un algoritmo de identificación de los píxeles de uva para identificar justo cuándo aparece el fruto en la cepa. Con estos algoritmos básicos se ha ido más allá y se han construido unos modelos más sofisticados y más avanzados. Como avanzaba Irene, tenemos el modelo de estimación del potencial hídrico. ¿Qué nos mide? Pues va a darnos el valor del potencial hídrico de cada cepa. ¿Y qué significa? Pues si la cepa está bien hidratada o le falta agua. Y eso es una información muy relevante para el agricultor, porque si lo detecta va a ir a revisar si el riego es correcto o incluso si ha habido alguna plaga que afecte al estado de hidratación del viñedo. Los datos que se han utilizado para este modelo son, por un lado, los datos de la estación meteorológica, que son la humedad relativa, la temperatura y también la radiación, es decir, cómo radia el sol. Y por otro lado, también se han utilizado los canales de la cámara multiespectral, en especial todos menos el canal Red Edge, ¿vale? Que es uno de los canales espectrales. Se ha implementado aquí un modelo de IA de Random Forest y además estos datos han sido validados con medidas reales de las hojas del viñedo, es decir, midiendo con cámaras especiales cuál es la presión hídrica que tiene cada una de ellas. Y finalmente se ha implementado un modelo de estimación de cuánta uva va a producir cada cepa, es decir, cuántos kilos de uva va a generar. Y esto se ha conseguido teniendo la información del volumen vegetativo de cada cepa y también la información de las cámaras multiespectrales. Con ello, con la información de identificación de los racimos de uva, se ha calculado qué peso va a tener finalmente esa uva por cepa. Bueno, pues ¿cuáles son los resultados del proyecto? Para hacer un resumen, en primer lugar hemos visto que el cliente va a tener un dashboard que va a contener los datos de toda la campaña del 2023 y 2024. Por otro lado, va a tener un modelo de predicción de potencial hídrico y este modelo lo que ha alcanzado es una precisión del 75%. Y finalmente, un modelo de cálculo, predicción de la cantidad de cosecha, de la cantidad de uva cosechada. Este tiene una precisión de un 63%. Parece poco, pero en realidad no es tan poco, porque solo hemos tenido los datos de una campaña, con lo cual esta precisión se aumentará cuando tengamos datos de más campañas, de más años. Las conclusiones del proyecto fundamentalmente han sido, en cuanto a la tecnología utilizada, automatización, robótica, sensórica, cubren perfectamente el caso de uso y son de gran potencial para Smart Agro. Esa ha sido la primera conclusión, para monitorizar y tener una visión completa de la evolución del viñedo a lo largo de toda la campaña. En cuanto a automatización, la conclusión es que hemos conseguido una automatización alta, pero no hemos llegado al 100% de la automatización. Y es que eso es un ideal, eso es imposible a día de hoy, por lo que nosotros hemos podido aprender en este proyecto, que hemos aprendido mucho. De hecho, en nuestro proyecto, las expediciones que hacíamos con el robot tienen sentido solamente cuando la planta se empieza a desarrollar, cuando aparecen las hojas y aparecen los frutos y se puede analizar información que sea relevante. La conectividad. Bueno, pues ¿qué vamos a decir como Telefónica? El 5G rural que hemos utilizado en el proyecto y el Edge Computing son las tecnologías ideales para este tipo de servicios de Smart Agro y de agricultura de precisión, ya que nos permiten enviar grandes volúmenes a la red. En cuanto a la IA, bueno, los modelos que hemos implementado, como ya hemos dicho, estamos muy satisfechos de ellos, de haber introducido la IA y de haberla probado. Han tenido unos resultados bastante sorprendentes y bastante altos para tener una cantidad de datos limitada, porque nos hemos restringido a la duración del proyecto que ha sido este año. Se prevé que eso vaya a mejorar. Y finalmente, la transferencia de este proyecto. Este proyecto es totalmente transferible, totalmente aplicable a cualquier viñedo, ¿vale? Y sus resultados también son bastante transferibles a otro tipo de cultivos. Sería necesaria una adaptación según los requisitos de cada cultivo. Por ejemplo, en la forma de captura del robot, la forma de sus trayectorias o incluso los modelos de IA que hemos desarrollado adecuándolos a cada fruto y a cada desarrollo.
Y finalmente, bueno, pues a ver, estamos súper contentas con el resultado. Ha sido un proyecto muy prolífero, como las viñas de nuestro cliente, y nos gustaría seguir explorando nuevas tecnologías. Nos ha abierto un panorama bastante rico para seguir innovando a lo largo de este año. En primer lugar, con la conectividad satelital. De hecho, ya hemos empezado el año pasado y hemos probado conectividad satelital de banda ancha ya en 2024. Tenemos que llegar a veces a sitios donde el 5G no podría llegar, zonas muy remotas y aisladas, y aquí es donde tiene sentido. Entonces, para este año que viene, queremos conectar directamente los sensores a los satélites, utilizando y probando la nueva tecnología Device to Device para IoT. Ese sería un primer paso. El segundo paso es probar tecnologías emergentes aplicables al sector agro que no hemos podido probar todavía. Por ejemplo, cámaras hiperespectrales, cámaras más avanzadas que nos permiten conocer en profundidad características del desarrollo de la vegetación que no son accesibles con las cámaras que se utilizan hoy en día. Metiéndote incluso sensores de savia que ya hay en el mercado, ya empieza a haber, sensores de calidad del fruto. Y también incorporando la tecnología de los drones. Sabéis que vamos a apostar muchísimo por los drones, el 5G. Vamos a aplicar, de hecho, podemos aplicar en el sector agro estas tecnologías que ya van embarcadas en los drones. Cámaras avanzadas, de gran calidad, con imágenes térmicas, etcétera. Nos gustaría también seguir avanzando en probar nuevos modelos de IA sofisticados, ¿vale? Aportando nuevas fuentes de datos, las que hemos dicho de los drones, las imágenes satelitales, que además nos van a ayudar a tener imágenes en continuo, aportando histórico de datos y también incorporando nuevos modelos más avanzados, por ejemplo, que nos permitan incluso averiguar cuál es el momento idóneo para recoger la cosecha, que es algo demandado por los agricultores. Y finalmente, en cuanto a automatización, también hay un campo grande en el que nos gustaría seguir avanzando, explorar, llegando a cubrir o alcanzar ese 100%, ¿no? Ese ideal del 100%. Y para ello, pues ayudar a la optimización de los procesos de recogida de datos del agricultor. El ideal pues sería tener un gemelo digital agronómico. Ese sería el deseo, ¿no? El objetivo final de este tipo de proyectos. Pues muy bien, ya os he contado los detalles. Doy paso a Vanessa y que nos cuente, nos pase a la acción. Sí, creo que sí, ahora como os comentaba, vamos a conectar con parte del equipo de la Universidad Politécnica de Madrid que han colaborado en el proyecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenéis en pantalla, ¿me estáis escuchando bien? Vale, perfecto. Sí, hola Vanessa, ¿qué tal? Sí, te escucho. Vale, pues voy a presentar, tenéis a Constantino Ortega, es catedrático de la Escuela Técnico Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Madrid. Hola, ¿qué tal, Constantino? Tenemos también en pantalla a David Orbea, es investigador de la Escuela Técnico Superior de Industriales, también de la UPM, es experto en robótica. ¿Qué tal, David? Y tenemos a su lado, ¿vale?, a Luz Atienza, que es experta en viticultura y es investigadora de la Escuela Técnico Superior también de Ciencias Agronómicas. Y os veo muy bien acompañados, ¿verdad? Tenemos ahí al robot. Decir que nos hubiera gustado conectar hoy directamente con la finca donde hemos desarrollado el proyecto, no ha sido posible debido a, pues bueno, está diluviando Madrid. Entonces, ellos ahora mismo se encuentran en el laboratorio de robótica del CAR, ¿verdad?, de la Escuela de Industriales. Y yo creo que ahora mismo habrá expectación, ¿no?, por ver al robot en acción. No sé si podemos verlo. Hola Vanessa, ¿qué tal? Pues sí. Aquí tenemos el juguete, tenemos el brazo en la posición en la que empezamos para el escaneo vertical y horizontal y ese tipo de cosas. Y pues un poco mostrar en físico lo que has comentado ya sobre la implementación de una cámara multiespectral, sobre el LiDAR que tenemos. Tenemos implantado también un LiDAR 3D de 16 canales para tareas de navegación y toma de datos con baja precisión, que es por tener una idea de navegación 3D y demás. Y un poco más contar la importancia de este router 5G que nos sirven para las correcciones en temas de localización. Pues, vale, moverlo ahora mismo. Vale. Como digan. Igual, mientras tanto, mientras lo vemos, David, ¿nos puedes igual comentar cuál ha sido el mayor reto a la hora de construir este sistema? Porque es verdad que lo que habéis unido son dos piezas comerciales totalmente independientes, ¿no? La base móvil de Robotnik, el brazo articulado de
de Unitree. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de construir el sistema para los objetivos, ¿no?, que nos habíamos planteado y la finca en particular, donde ha estado capturando datos? Vale, pues yo creo que principalmente es utilizar el framework adecuado para integrar estas dos plataformas comerciales. Unitree y Robotnik nada tienen que ver, pero en el campo del sistema operativo de robot ROS, pues ambos se compaginan bastante bien. Es verdad que hay que dedicarle un poco más de tiempo a hacer correctamente la integración y ver que estén sincronizados correctamente, pero cuando estás trabajando bajo el framework de ROS, ese tipo de cosas se pueden conseguir. ¿Vale? Bueno, un poco orientados más a los objetivos específicos del proyecto, pues los retos principalmente corresponden a la locomoción, a la localización, al tiempo de las sesiones de toma de datos y precisamente el volumen de ellos. Luego, Sí. cuando salimos a campo, nos enfrentamos a condiciones ambientales que pueden llegar a limitarnos mucho, por lo que es lo más importante tener un sistema robusto en 3 áreas, la de mecánica, electrónica y comunicaciones. De hecho, este tema de comunicaciones suele ser nuestro eslabón más débil en el área de la robótica, ya que la latencia puede ser un limitante para nuestro sistema de localización al recibir las correcciones del IGN, sobre todo para la navegación en RTK, y las desconexiones que tenemos con el servidor de Telefónica y las comunicaciones con la estación de mando desde donde monitoreamos que todo se ejecute correctamente. Vale, ese es un reto a superar, pero bueno, en el caso del proyecto yo creo que la conexión que hemos desplegado allí en la finca ha sido más que suficiente. ¿Me puedes recordar el volumen de datos que enviábamos hacia el servidor? Creo que era del orden de 1 giga, creo, ¿no? Por medida, algo así. Sí, por tenerlo un poquito a grosso modo, tenemos 11 gigas de datos que a lo largo de los 11 días de adquisición, pues más o menos sí nos dan 1 giga por día. Justamente destacar que lo más pesado que tenemos son las imágenes de la cámara multiespectral. ¿Por qué? Porque tenemos las imágenes de todos los canales para la cantidad de posiciones, por tener un detalle aún mayor sobre la resolución de las imágenes. Tenemos los 6 canales, tenemos 6 imágenes y encima tenemos una nube de puntos por cada bit. Entonces, más o menos nos gastamos cerca de 9 megabytes por cada cepa y al ser 100 plantas, pues sí, es 1 giga por día. Sí. Y además también comentar que ha sido una transmisión continua, ¿no? Porque el robot hacía una captura de datos de una planta y conforme avanzaba hacia la siguiente, ya iba enviando esos datos al servidor en tiempo real, con lo cual también optimizábamos el tiempo total de toma de datos, pues para lo que es toda la hilera, ¿no?, el linio de trabajo que usamos para el proyecto, que eso también es importante. Bueno, me gustaría dar paso ahora a Luz. Te querría preguntar, bueno, que nos expliques un poco cuáles han sido los datos diferenciales que nos han aportado el uso de esta captura automatizada, vamos, el uso del LIDAR, de la cámara multiespectral y de la cámara de infrarrojos, comparado con lo que habitualmente se hace en una finca, ¿no?, a la hora de un poco de obtener la información, ya sea de forma manual o con la sensórica. O sea, por ver un poco qué es la parte de valor que ha aportado el sistema robótico. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Comentar un poco la importancia que tiene el tener este tipo de información remota. Estamos hablando de medidas no destructivas y repetibles, además de tomarlo en un tiempo acorde o efectivo, ya que la variabilidad en campo es intrínseca, el desarrollo vegetativo depende de muchos factores, tanto de suelo, clima como de manejo del cultivo. Es importante ser eficiente en esta toma de datos. Con respecto a los datos que se pueden tomar a nivel de multiespectral, estos están muy relacionados con lo que es el desarrollo vegetativo y estado de salud de la planta. Si nos vamos a los índices vegetativos que comentasteis antes, en concreto hay índices muy utilizados en campo, en agricultura de precisión, como es el NDVI. Es un índice que utiliza las bandas del RED y del NIR, que de alguna forma relaciona cómo de efectivo o de eficiente está siendo la planta a la hora de hacer la fotosíntesis y desarrollar esa parte vegetativa. Esta parte es importante porque está muy relacionado con todos otros parámetros, como es el rendimiento o como es la capacidad de desarrollar hojas y de decirnos el estado de salud de la planta, ¿no? Entonces, el NDVI
comprueba o conjuga todos estos parámetros tanto de suelo también, porque no es lo mismo el desarrollo vegetativo que tienen a partir de unas características propias de ese suelo. Ya luego si lo combinamos, por ejemplo, con la información que puede extraer sensores como el LIDAR, que ya nos da una parte de la estructura, ¿no? de esa cómo está desarrollada ese canopy o ese volumen de copa que también está relacionado con el rendimiento final. A su vez también es una información relevante a la hora de aplicar fitosanitarios, ¿no? Porque se quiere intentar ser eficiente en este tipo de aplicaciones basados en tasas variables de aplicación. Entonces, si conocemos ese desarrollo vegetativo, podemos aplicar directamente lo que necesita la planta. Y finalmente, por ejemplo, para lo que un parámetro importante en agronomía que nos interesa mucho es el rendimiento, ¿no? Entonces, esa información multiespectral o esa parte visible de las cámaras nos ayuda a diferenciar entre racimos y vegetación, que es el valor al final lo que más de más importancia tiene para el agricultor, ¿no? Estimar en base a cuánto desarrollo vegetativo es necesario para poder tener esta cantidad de rendimiento, esta cantidad de kilos de uva por cepa, por ejemplo. Te quería preguntar si a día de hoy es posible para agricultura de precisión, ¿no? Que es muy importante el monitorizar pues estos parámetros que nos has comentado, me imagino que habrá otros, pero si a día de hoy es posible un escenario 100% automatizado en lo que es la captura de datos o todavía no estamos ahí. Bueno, al final hay que ver esto en su conjunto, ¿no? El desarrollo de la planta es de muchos aspectos. Hay que verla como el efecto suelo-planta-atmósfera, que siempre hemos estudiado en campo y que es muy relevante a la hora de estudiar el cultivo. Si nos ponemos a pensar en la automatización de todos estos factores, es verdad que podemos sacar muchísima información de los sensores, tanto a nivel de suelo, que ha comentado Alma antes, sobre la humedad relativa o sobre la conductividad eléctrica, pero hay otros parámetros, o por ejemplo la textura también, o hay otros parámetros como la cantidad de materia orgánica o en qué disposición se encuentran ciertas propiedades físico-químicas del suelo, que podría ser interesante siempre comprobar en campo mediante unos sondeos o algunas calicatas, pero por ejemplo también a nivel de planta, el estado fisiológico, a nivel de estado hídrico o estado de salud, crecimiento vegetativo, el seguimiento del estado fenológico, detección de plagas y enfermedades o incluso el rendimiento. Esos son parámetros que gracias a estos sensores podemos llegar a estimar. Pero, por ejemplo, siempre a la medida que se van desarrollando los modelos es importante alimentarlos con medidas en campo, ¿no? Relacionar siempre, por ejemplo, la parte de la calidad de la valla, ¿no? Eso son medidas destructivas que es necesario que haga el viticultor a la hora de querer conseguir un vino de calidad o un vino con estas propiedades. Necesita hacer un muestreo previo, vale, obtener ese dato de maduración, ¿no? Sí, y entonces, pues bueno, realmente hay cierta manualidad todavía, ¿no? O sea, todavía tenemos eso. Bueno, por ir finalizando, porque creo que vamos ya justos de tiempo, Constantino, a ti te quería preguntar un poco qué vemos a futuro próximo, ¿vale? Además, recientemente nos contaste que estuviste en una feria de robótica aplicada al mundo agrícola. Entonces, ¿qué tecnologías se perciben un poco así a medio plazo para evolucionar un poco más, ¿no? Las explotaciones hacia la agricultura inteligente y esta agricultura de precisión? Sí, hola, buenas tardes a todos. Efectivamente, como estamos comentando a lo largo de la charla, la agricultura de precisión se basa en datos. Entonces, todas las tecnologías sensóricas que nos aporten mejores sensores que llevar al campo, sensores más precisos, más avanzados, o tecnologías relacionadas con el análisis de esos datos, al final generamos Big Data, generamos modelos avanzados, generamos inteligencia artificial, nos van a permitir dar mejores consejos al agricultor y que tome mejores decisiones y sea más productivo. Vale. ¿Y cómo nos ves a Telefónica? ¿Cuál es el papel que estamos jugando y vamos a jugar en estos escenarios futuros? Bueno, actuales y futuros. Empresas como Telefónica son fundamentales en este momento porque hay tecnologías clave como el 5G que nos permite enviar más datos de forma más rápida y de forma robusta, y eso es fundamental en aplicaciones rurales. Tecnologías como el Edge Computing, que habéis mencionado antes, que acerca la modelización al campo, al cliente, al que lo necesita.
o la propia robótica. Como estabas comentando, en ferias como la que hubo en Toulouse hace un par de semanas, vimos que la robótica ya no es una ciencia ficción. No solo hay prototipos robóticos salidos de investigaciones, como este que os presentamos aquí, sino que hay equipos comerciales que automatizan otras tareas de forma perfectamente asequible. Son tareas más sencillas que las que hemos hecho en este proyecto, pero los agricultores pueden comprar esos robots o pueden alquilarlos a día de hoy. Y Telefónica, como integrador de todas estas tecnologías, puede jugar un papel fundamental en hacer posible esta agricultura 4.0. Pues muchísimas gracias. Yo, bueno, como siempre, agradeceros. Siempre que hablamos con vosotros aprendemos un montón. Hemos aprendido muchísimo a lo largo del proyecto y ya tenemos que ir cerrando porque es verdad que nos hemos ido un poquito de tiempo. Sí que os pediría que os quedéis todavía conectados. No sé si habrá tiempo para alguna pregunta, por si acaso hay algo que podéis responder vosotros. Entonces, por concluir, en este proyecto hemos visto 3 palancas fundamentales. Por un lado, agricultura de precisión, que equivale a toma de datos en lo que son los cultivos mediante diferentes tecnologías, ya sea una sensórica más habitual o tecnologías robóticas de captura automatizada. Tenemos la aplicación de la inteligencia artificial para procesar esos datos y generar herramientas para permitir a los agricultores tomar mejores decisiones, y todo esto soportado sobre las capacidades de nuestra red, la conectividad 5G, el edge computing, es acercar el cómputo a aquellas fincas, no desplegarlo en la finca, que en muchos casos sería imposible, y hemos dotado de una solución integral para nuestro cliente Bodegas y Viñedos Casa del Valle, pues para permitirles tomar las mejores decisiones agronómicas durante la campaña o las mejores decisiones en bodega. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, nos podemos quedar quizá un minutito. Me dicen que más o menos. Bueno, nos quedamos a la espera de si hay alguna pregunta. Si no, pues muchísimas gracias y bueno, pues buena tarde a todos y todas.